El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU presenta la serie Feliz para Siempre en nuestra escuela virtual para hoy, con el 7º segmento de nuestra programación. La escuela sabática regular. El libro de Efesios. Ya queda con nosotros nuestra maestra, mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de jueves. Qué increíble, la semana se ha ido volando, pero damos gracias a Dios por la vida y la salud y por el hecho de que hoy podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Vamos a meternos de lleno ya en la lección para hoy. Son las 8:15 según, bueno, las 8:13 según el reloj que tenemos aquí en la computadora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, porque esta lección nos va a llevar a algo sumamente interesante y hermoso, y esperamos que a lo largo de la lección podamos disfrutar alabando a nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la vida y la salud. Gracias por acompañarnos durante este día. Recordamos que hoy, acabamos de recordar que hoy es el cumpleaños de mi cuñado, Rolando, y si está por allí y está escuchando esta transmisión, queremos felicitarle por un año más de vida. Gracias, Señor, porque nos has dado vida. Y tú deseas que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Que a través del estudio de tu palabra podamos conectarnos con aquel que es la fuente de vida eterna, que es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Guíanos, Señor, para que cada día podamos ser sabios conforme al título de la lección de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. Sí, estamos estudiando la epístola a los Efesios, pero el autor quiere que nosotros recordemos que él le puso un título un poco más largo, y el título que el autor de la guía de estudio le puso es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y como hemos estado comentando durante la semana, debemos sentirnos gozosos cuando el Espíritu Santo, que es nuestro profesor, nos hace la evaluación. Es cierto, a veces las evaluaciones dan temor, nos dan nervios, sentimos que no la vamos a pasar, pero podemos tener la plena seguridad que cuando el Espíritu Santo nos evalúa, nos pone una prueba, es porque Él primeramente hizo la prueba para que la prueba la pudiéramos pasar. Y eso es importante. Hay veces nosotros los educadores, los profesores, ponemos pruebas tan difíciles para que ningún estudiante pase. Pero el Espíritu Santo no es ese tipo de profesor. El Espíritu Santo, antes de poner la prueba, la evalúa y busca a ver qué elementos tiene la prueba que encaja con lo que ya nosotros hemos aprendido. Es más, se asegura de que pesa la prueba para que al momento de pesarla no sea tan pesada para nosotros que nos destruya. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba que nos pone el Espíritu Santo? Es desarrollar en nosotros paciencia y fe. La prueba es para medir nuestra fe, ver
si realmente confiamos en nuestro Padre Celestial o no. Y en la medida en que el Espíritu Santo nos evalúa, el propósito de esa evaluación produce paciencia, o sea, nos tiene que llevar a que cada día seamos más pacientes. Y usted dirá, pero ¿para qué necesito la paciencia? Bueno, en Apocalipsis tenemos el texto clave del por qué necesitamos fe y paciencia. Y Apocalipsis nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creo que eso está en algún lado. Ay, Dios mío, como siempre, a mí nunca me acuerdo de los textos exactamente a dónde están. Recuerdo los textos, pero no recuerdo la ubicación. Sí sé que está en Apocalipsis, pero no recuerdo exactamente en qué parte de Apocalipsis. Así que me comprometo mañana para, no sé por qué la memoria me dice que es Apocalipsis 19, pero a simple vista no lo veo. Así que, creo que sí la encontré. No, esa no es. Así que se las debo para mañana, pero el texto sí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, elementos claves para que en el tiempo de prueba final nosotros podamos pasar la prueba. El examen final requiere que nosotros tengamos fe y que tengamos paciencia. Así que a lo largo de nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar poniéndonos pruebas para que ambos aspectos se desarrollen en nuestro carácter. Y si estás en una prueba actualmente, yo te invito a que mires la prueba no con el afán de cuestionar a Dios, porque a veces nosotros durante la prueba cuestionamos a Dios, y como me decía mi papá ayer, ¿por qué yo? Le digo, papi, necesita desarrollar paciencia. Dice, es obvio, no la tengo. Digo, el Espíritu Santo le va a seguir poniendo pruebas hasta que llegue usted a desarrollar y a madurar en la paciencia. Y créanme, algo que nosotros los seres humanos carecemos es la paciencia. Y lo otro de la cual carecemos es la fe. No creemos. Y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva para que nos pone en situaciones en donde solamente la única solución que hay es mirar hacia arriba y buscar a Dios. Así que si tú y yo hoy estamos en lo que yo llamo el horno de fuego, estamos siendo probados. No te preguntes por qué yo, pregúntate, ¿para qué, Señor? ¿Qué deseas que aprenda? Es difícil, no te creas. Yo he estado en el horno de fuego y bien intenso, pero el Espíritu Santo me llevó a enfocarme primeramente en Cristo, mirarlo a Él y derramar mi alma a Él. Y una vez que derramé mi alma, le dije, Señor, no te entiendo, explícame, necesito comprender qué está pasando. Y cuando el Señor me respondió, todavía recuerdo, cuando me dijo, acuérdate de Job. Para que yo me acordara de Job, quiere decir que ya yo había estudiado la experiencia por la cual Job había pasado. El Señor nunca me va a probar, el Espíritu Santo nunca me va a evaluar sobre una lección que yo no haya aprendido. Siempre va a ser con base en algo que ya aprendí. Así que cuando me dijo, acuérdate de Job, digo, oh, cómo no, ya recorté todas las pruebas que pasó Job y cómo al final tu Señor le diste bendición hasta que sobreabundara, lo sostuviste a lo largo de la prueba. Me acordé de José cuando fue
vendido por sus hermanos a Egipto, todas las peripecias que pasó para que al final pudiese desarrollar un carácter que Dios podía utilizar para bendecir a otros. Así que en vez de enfocarme en lo que yo estaba padeciendo, empecé a mirar la prueba desde el punto de vista de lo que el Señor quería que yo aprendiera. Y a la vez me llevó a enfocarme en cómo podía yo compartir lo que yo sabía para ayudar a otros que estaban en la misma prueba que yo, ayudarlos a ellos a conocer a Dios, a poner su fe en Él y salir adelante, salir victoriosos también de la prueba. Así que no nos enfoquemos en nosotros, enfoquémonos en qué es lo que Dios quiere que aprendamos y a quién Dios quiere utilizarnos para bendecir. Y cuando miras la prueba desde ese punto de vista, créeme que la prueba se vuelve, como dice el texto, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se vuelve un gozo y una bendición saber que el Señor nos ha escogido para bendecir a otras personas que están en la prueba, pero que no tienen de dónde sostenerse, no tienen en quién refugiarse. Nosotros sí, porque conocemos a Dios, pero ellos no. Y el Señor nos pide, comparte tu fe, comparte aquello que has aprendido para que ellos también puedan salir victoriosos de esta prueba. ¡Qué bendición! Así que la epístola a los Efesios, el estudio de esta epístola quiere llevarnos a nosotros a que podamos seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y mientras que estás siguiendo a Jesús en la prueba, acuérdate de compartir tu fe con aquellos que no le conocen. Y además de eso, el propósito de la guía de estudio en sí quiere llevarnos a desarrollar el amor. Que todo lo que hagamos para nuestro Padre Celestial sea por amor y que lo hagamos con sumo gozo, porque el Señor desea que nosotros podamos caminar con Él por amor, no por obligación, y que al hacerlo nos sintamos gozosos, como vimos en el texto anterior de Santiago. Sintámonos gozosos de que el Señor está con nosotros, está en nuestras vidas. Y si por A o B has perdido el primer amor, no estamos tarde. El Señor nos dice que si nosotros le permitimos entrar a nuestro corazón, si le abrimos la puerta para que Él pueda morar en nuestra mente, Él nos, con su presencia, Él nos devolverá ese primer amor y será un gozo para nosotros tenerlo a Él nuevamente en nuestras vidas. Y para aquellos que no le conocen, están a tiempo. La puerta de la gracia todavía está abierta y puedes recibir a nuestro Padre. Sí, siempre recuerdo esa figura de Jesús tocando a la puerta de nuestro corazón, diciendo, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, déjame entrar y cenaré contigo. Cenar implica que el Señor se va a quedar con nosotros y va a permanecer con nosotros, si así le damos la entrada. Así que estamos todavía a tiempo para que el Señor nos devuelva el primer amor. Y esta semana estamos estudiando la lección titulada Anden como sabios. ¿Será que nuestro andar, nuestro estilo de vida hasta ahora ha demostrado que no somos sabios? ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta a que andemos como sabios? Bueno, esta lección quiere enseñarnos tres aspectos importantes. En primer lugar,
quiere que nosotros recordemos que la sabiduría cristiana tiene sus raíces en la revelación de Dios o en la luz de Cristo, así como vimos el sabio más sabio que haya vivido, la persona más sabia que haya vivido en este mundo, que es Salomón. Él obtuvo su sabiduría por una revelación de Dios. Dios se le aparece en sueños y le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y él, en vez de pedir, como pedirían muchos, riquezas, honor y todo lo demás, dice, no, Señor, yo soy joven, soy inexperto, necesito sabiduría para poder ser un rey eficiente sobre tu pueblo. Y el Señor le dijo, como pediste sabiduría y no pediste riquezas, aquí te voy a bendecir con toda la sabiduría que está a mi disposición darte, y además te voy a dar lo que no pediste, te voy a dar riquezas, honra y gloria. Pero todo sujeto a mantener la relación con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere también con nosotros, que nosotros podamos desarrollar un estilo de vida siendo transformados por el Espíritu Santo según el modelo que Jesús nos dejó cuando estábamos aquí en la tierra. Así que al final, la sabiduría cristiana tiene que ver con la salvación y la adoración. Y este es el aspecto que vamos a ver hoy, cómo andar como sabios y adorar a Dios. Los versículos para memorizar esta semana vienen de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y recordamos a aquellos que no tienen la guía de estudio. Nosotros estamos estudiando la epístola a los Efesios por capítulo. Y en esta semana estamos estudiando el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Los textos para memorizar esta semana provienen de los versículos 15 al 17, que nos dicen lo siguiente: miren con cuidado cómo andan. Si alguien me dice, oye, ten cuidado cómo andas, créanme que yo de una vez voy a pararme y voy a decir, ajá, me están diciendo que tenga cuidado. Quiere decir que hay irregularidades por donde voy a pisar. Tengo que asegurarme de que no haya huecos, de repente que no haya desnivel en donde estoy caminando. Hay veces en las calles hay un desnivel que te puede provocar que tropieces y caigas. Puede haber escalones. Puede haber inclusive algo limoso o algo que nos lleve a resbalar. Así que si el apóstol Pablo me está diciendo ahora, tomando ese aspecto físico, poniéndolo en el aspecto espiritual, me dice, mira, ten cuidado cómo andas, no andes como necios, sino como sabios. Entonces, tengo que hacer una evaluación mental, ver si las decisiones que he tomado hasta este momento han sido de beneficio espiritual para mi vida. Si las decisiones que estoy tomando actualmente me van a ayudar a crecer, como dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior, a llegar a crecer a la estatura de Cristo Jesús. De eso estamos hablando. Debe haber crecimiento, un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, crecimiento espiritual, crecimiento físico, crecimiento financiero, crecimiento emocional, en nuestras relaciones interpersonales, en cada una de las áreas de nuestra vida. Debe haber crecimiento, pero ese crecimiento a la estatura de Cristo Jesús, en especial nuestro carácter, tiene que ver mucho con nuestra alimentación, así como nosotros, como estamos estudiando con mi esposo, la reforma que se debe hacer para tener salud. Es importante
que también nos alimentemos para tener una buena salud espiritual. Ambas van de la mano. En la medida en que me alimente físicamente bien, eso repercutirá sobre mi alimento espiritual. Podré asimilar y comprender mejor la palabra de Dios si mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, está funcionando correctamente. Así que miremos cómo andamos, cuáles son las decisiones que estoy tomando que están repercutiendo en todas las áreas de mi vida. Miremos a ver si esas decisiones que estoy tomando son sabias. Aprovechemos bien el tiempo, sigue diciendo el texto, porque los días son malos. Por tanto, para concluir la idea, el apóstol Pablo dice entonces, por tanto, no seamos insensatos, no seamos faltos de entendimiento, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? De manera general y global, que seamos salvos, que tengamos la herencia de la vida eterna. Pero a nivel personal e individual, el Señor también tiene un propósito para la cual fuimos creados. Y este librito lo he estado promoviendo. Si usted quiere saber cuál es el propósito por la cual el Señor lo tiene aquí, le invito a leer este libro, Una vida con propósito. Este libro ha sido para mí el libro que el Señor utilizó para transformar mi vida, para llegar a conocer cuál es el propósito por la cual Él me tiene aquí. Me llevó a también identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo me ha dado, con la cual el Espíritu Santo utiliza esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo y también para que yo llegue a la estatura que el Señor quiere que llegue. Así que el libro es una guía que el Señor utilizó, por lo menos en mi vida, para identificar cuál es su voluntad para mí. Puede ser que el Señor utilice otra herramienta en tu vida. Yo simplemente comparto la que a mí me funcionó. Puede ser que a ti el Señor te haya provisto otra herramienta, pero sea cual sea, el texto lo que quiere enfatizar es que cada uno de nosotros debe comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si tú andas por la vida a la deriva, no estás aprovechando bien el tiempo. Se aprovecha el tiempo cuando tú sabes qué rumbo debes tomar. Eso de pasatiempos. Yo siempre le dije a mi papá, papi, ¿usted por qué tiene tantas peceras? Ay, es que mis pasatiempos. Digo, papi, pero usted no tiene tiempo para pasar. Usted está muy ocupado. No entiendo. Y se quedó pensando, de veras, yo estoy demasiado ocupado para tener tantas peceras. Tenía 5 peceras. Yo creo que tenía como 200, 300 peces. Y se estaba volviendo loco. Y los peces seguían dando a luz, y él seguía poniendo más peceras. Digo, papi, usted disculpe, pero yo no sé en qué parte de su apartamento usted va a poner más peceras. Ya se quedó sin espacio. Vamos a tener que evaluar aquí cuál es la voluntad del Señor aquí con esto. Y se quedó pensando definitivamente que no puede ser. Así que le puso un alto a las peceras y decidió solamente 2, una grande y una chica, y se deshizo de las otras 3. Así que damos gracias a Dios que ahora puede utilizar el tiempo en lo que realmente es importante, que es aprender de la palabra de Dios y seguir creciendo. Porque cuando usted no sabe cuál es el rumbo que Dios quiere para su vida, usted se va a desviar
por otros caminos que no conducen realmente a que usted pueda llegar a disfrutar. Sí, es un disfrute conocer la voluntad de Dios para tu vida y hacerla. Uno queda realizado por dentro, saber que estás caminando con el Señor y que ese caminar te lleva a tener un gozo, una paz que solo Dios te puede dar. Saber que estás dentro de su voluntad es un privilegio y a la vez es un gozo. Así que te invito a que puedas llegar a conocer cuál es la voluntad del Señor para tu vida, que aproveches el tiempo. La puerta de la gracia todavía está abierta para cada uno de nosotros. Ponte a cuentas con Dios, entrégale tu vida a Él y cuando lo hagas, Él te va a revelar con qué propósito te hizo y te va a revelar cuáles son los dones con los cuales puedes crecer y ayudar a crecer a los que te rodean. Esa es la explicación de los versículos para memorizar de esta semana. Así que hoy vamos a estar estudiando cómo adorar a Dios llenos del Espíritu Santo. Esta lección es muy significativa para mí. Ya les estaré contando por qué. Pero la guía de estudio nos dice que en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo imagina a los cristianos reunidos para adorar. ¿Cómo los describe en ese acto de adoración? Bueno, nos dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, no os embriaguéis con vino. ¡Auch! Pero, espérate, ¿cómo es esto? Si él se imagina que los cristianos están reunidos para adorar, ¿cómo quedó el vino metido en esto? Sigamos leyendo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención el aspecto de que el Pablo, desde que inició la escritura de esta epístola a los Efesios, nos habla acerca de nuestra relación con el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aprendiendo con el apóstol Pablo a conversar con el Padre, ¿sí? A conversar con mi Padre Celestial. Tengo dos padres, uno terrenal y uno celestial. Y conversar con mi Padre terrenal es maravilloso. Pero conversar con mi Padre Celestial va más allá de poderla describir. El saber que mi Padre Celestial, a pesar de la cantidad de hijos que tiene, cuando me acerco para conversar con Él, tengo la plena seguridad de que Él no está distraído diciéndome, mira, tengo demasiados hijos, así que solamente te puedo dar un minuto. No, mi Padre Celestial no es así. Mi Padre Celestial está disponible 24/7. Está allí escuchando cuando digo ouch, escuchando cuando digo Señor ayúdame, escuchando cuando digo Señor gloria a Dios. Él está allí, está pendiente de cada palabra, de cada gesto, de todo lo que pienso, de todo lo que hago. Qué bueno es contar con un Padre Celestial que no está muy ocupado para atendernos.
Ojalá que algún día te tomes unos minutos para conversar con nuestro Padre. Él está deseoso de adoptarnos como hijos en primer lugar y está deseoso de morar con nosotros. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Quiere ser nuestro Padre, quiere tener una relación personal con nosotros. Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él estará con nosotros por toda la eternidad. Empezará a tener esta relación con nosotros desde ya, para que cuando Jesús venga a recogernos y llevarnos al Padre, ya nos habremos conocido desde acá y simplemente será continuar con la relación que empezamos acá. Nadie que no haya empezado su relación con el Padre aquí podrá estar allá, porque de eso se trata. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es necesario conocer al Padre aquí y ahora si deseamos vivir eternamente en su presencia. Así que vamos a ver de qué Pablo nos está hablando, porque para adorar a Dios en espíritu es necesario conocerle, es necesario habernos entregado a Él y permitir que nos adopte como hijos. Así que vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Dice que en su argumento final de Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero. Sí, soporífero, tuve que buscarlo en el diccionario, pero no tenía idea qué significaba eso, pero soporífero me sonaba que me iba a dar sueño. Así que cuando lo busqué me dice que nos alejemos del uso del vino, porque el uso del vino adormece nuestros sentidos. Y en lugar de adormecer nuestros sentidos, que podamos experimentar la presencia y el poder del Espíritu en nuestras vidas. Así que en vez de llenar mi pancita de vino, el Señor me pide que me llene del Espíritu Santo. Increíble, pero así es. Hay personas que prefieren beber vino, ya sea con sus alimentos o ya sea de manera social, pero una de las cosas, y no porque yo lo haya experimentado, es cierto, ya he dado testimonio de cómo el Señor me sacó del hábito de la bebida, las bebidas alcohólicas, pero gracias a Dios nunca me embriagué con vino. Me han dicho que embriagarse con vino es cosa seria. Embriagarse con cualquier bebida alcohólica es cosa seria, pero sí me dijeron que el vino definitivamente va más allá. Y gracias a Dios no tuvimos esa experiencia, pero sí tuvimos la experiencia lamentable de embriagarnos con otras bebidas alcohólicas. Y cuando tú tomas bebidas alcohólicas, y no me digas que no pasa, tu cerebro se duerme, ¿sí? Para algunos empiezan a hablar incoherencias, para otros pierden el balance y empiezan a tambalearse. Otros inclusive caen y se duermen. Es a la mañana siguiente o dentro de un rato que despiertan del efecto soporífero de la bebida alcohólica. Y cuando despiertan, como dice la Biblia, regresan en sí. Entonces se dan cuenta de que no recuerdan lo que pasó.
Ese es el efecto que tiene el vino sobre la mente. Y no solamente el vino, cualquier otra bebida alcohólica. Yo todavía recuerdo instancias en donde bebí y no recuerdo absolutamente nada qué fue lo que pasó después de que bebí. Y recuerdo aún ese día que era la fiesta de graduación de 12º grado, 6º año, para los que nos graduamos en esa época. Y fuimos a la Atenea de Ciencias y Artes aquí en Panamá y le pedí al bartender, al que estaba sirviendo las bebidas, que me diera, le especifiqué en las rocas. Fue una sola, me la tomé de un solo y a los 10 minutos recuerdo, lo último que recuerdo fue, llamé a mi papá y le dije, papi, por favor, recógeme. Y me dijo, voy para allá. Pero a él le pareció extraño que por regla general yo me enojo porque él me dice que a la medianoche, como igual que Cenicienta, debo estar en casa. Y yo estaba llamando mucho antes de las 12 de la noche. Sí que le pareció extraño, pero me fue a recoger. Hasta el sol de hoy yo no recuerdo qué fue lo que pasó. No recuerdo haber bajado las escaleras, no recuerdo haber entrado al auto. Tampoco recuerdo cómo llegué a la casa. Mi papá me dice que me quedé dormida. Él me tuvo que sacar del auto y me puso en la cama. Y yo hasta el sol de hoy no lo recuerdo. Ese es el efecto que causa las bebidas alcohólicas. Así que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que nosotros que somos creyentes, en vez de emborracharnos con el vino, permitamos que el Espíritu Santo ocupe nuestra mente. Reemplacemos el vino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nuestra vida estará llena de poder para vencer no solamente la adicción a las bebidas alcohólicas, y no me diga que no produce adicción, porque sí la produce. Así que si quieres superar las bebidas alcohólicas, y no me digas, es que yo puedo dejar de tomar cuando yo quiero. Sí, yo sé eso. Yo decía lo mismo, pero todas las noches me tenía que tomar un Johnny Walker Black a las rocas para poder dormir. Así que ese cuento a otro. Tan simple como es. Pero al igual que el vino, podemos tener adicciones a muchas otras cosas. Hay personas que son adictas a los alimentos y el alimento no es malsano, pero si comes en demasiado, eso también produce un efecto adormecedor. Así que nos emborrachamos con bebidas alcohólicas, al igual que nos podemos emborrachar con demasiada comida. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos? Que debe haber un freno, debe haber control, pero nosotros no tenemos el poder para controlar. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para superar estas diferentes adicciones. Así que el apóstol Pablo prohíbe la embriaguez. Probablemente cita Proverbios 23:31 en la versión griega antigua, al sugerir que tiene en mente los mandatos contra el uso de licor, como observaremos en la literatura de Proverbios capítulo 20, versículo 1 que tenemos aquí. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Esta lección nos está hablando de que tengamos un estilo de vida como sabios. Al beber bebidas alcohólicas, lamentablemente, estamos poniendo
nuestro cerebro, que es el centro de comando de nuestra vida, el centro de operaciones, lo estamos durmiendo, lo estamos adormeciendo, estamos cediendo el control a una bebida alcohólica. Wow. Las cosas malas que vienen después de la embriaguez incluyen un lenguaje grosero y sexualmente explícito, insensatez, inmoralidad e idolatría. Usted puede leer todo eso en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 14. Ese estilo de vida debe ser reemplazado por un estilo de vida de adoración a Dios, reflexiva e inspirada por el Espíritu Santo. La exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu Santo en vez de ser llenos de bebidas alcohólicas es clave y la modifica una serie de verbos. Si usted nota, vamos a ver 3 verbos, un par de verbos más. Nos habla de Efesios capítulo 5, versículos 19 a 21. Para reemplazar ese estilo de vida de embriaguez, nos dice, hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos de alabanza. Nos manda a cantar, alabar, dice cantando y alabando al Señor, dando gracias, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. A la gente no le gusta la palabra someteos y no voy a meterme a explicar ese término porque para la próxima lección vamos a tener suficiente explicación sobre esa palabrita someteos. Pero sabes, sí te quiero decir algo. Todos nosotros en algún momento, y no en algún momento, todos los días nosotros nos sometemos a alguien. Por si no lo sabías, te lo informo. ¿Sí? Todos los días. Nosotros nos tenemos que someter a las leyes de tránsito, nos sometemos a las leyes de salud para aquellos que todavía tenemos que usar mascarillas para ir a los hospitales o en lugares, oficinas públicas. Nos sometemos inclusive a las leyes de nuestro país. Así que no me diga que no le gusta la palabra someteos porque suena a obligación, pero es la única manera de tener orden en la sociedad. Así que cuando el apóstol Pablo nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios, lo que estamos haciendo es que con base a lo que estudiamos en el capítulo 4 de Efesios, en donde se promueve la unidad, cuando tú te unes a Cristo, nos unimos los unos a los otros en amor. Y ese amor es lo que nos ayuda a respetar, ¿sí? Respetar los límites que hay entre nosotros. Yo respeto a las personas a mi alrededor, no me sobrepaso. Es cierto, somos libres en Cristo, pero esa libertad no debe ser libertinaje. Así que, ¿cómo demuestro yo respeto a las personas que me rodean? Como dicen los 10 mandamientos, no mato, ya sea físicamente o con la lengua, no robo, no, busco. Y cuando hablo de no robar, implica no robar ni la mujer o el hombre de mi prójimo, los bienes de mi prójimo y todo lo que pertenezca a mi prójimo. Hay un respeto. Así que nosotros nos sometemos a las diferentes leyes que gobiernan nuestra sociedad y de esa manera nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor, y hasta ahí lo dejo chiquito. Pero hay algo importante aquí. Estamos hablando de una adoración a Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios, estamos hablando de que esa adoración incluye himnos y cánticos espirituales, incluye cantos,
alabanzas. Y voy a meterme a decir algo que probablemente, pues, para llevarlos a pensar, estos cantos y alabanzas al Señor no se deben interpretar culturalmente. Es una de las situaciones que vivo cada vez que viajo a Estados Unidos y me dicen, es que en Latinoamérica se alaba a Dios de esta forma y nosotros los afroamericanos alabamos a Dios de esta otra forma. Estamos alabando a Dios. Dios es el que dice cómo quiere ser alabado, no nosotros. Y cuando nosotros decimos que es que nosotros alabamos de manera diferente por nuestra cultura, nos estamos poniendo nosotros en el centro de la alabanza y no poniendo a Dios como centro. Dios es el que determina cómo quiere ser alabado, cómo quiere ser adorado, no nosotros. Y el día que nosotros empecemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, estaremos adorando a Dios como Él quiere ser adorado y no como yo quiero adorarle a Él. Muy diferente. Y hasta ahí lo dejo chiquito. Pero bueno, aquí Pablo aplica la exhortación. Dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad y en una adoración que propicie la unidad, como vimos en Efesios capítulo 4. Y eso contrasta con la adoración y comportamiento egocéntrico de los no creyentes, pero me atrevo a decir que también el comportamiento egocéntrico de muchos creyentes, pero que están dominados por la naturaleza carnal. Wow. Cuando nuestra adoración se centra en nosotros y no en Dios, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Wow. Así que este bosquejo del culto cristiano primitivo domina la alabanza musical. Se afirma que la iglesia nació con el canto. Y vamos a ver Colosenses 3:10, 3:16, que nos dice que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndonos y aconsejándonos unos a otros con toda sabiduría. Andemos como sabios. Cantemos salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y nos compara este texto de Colosenses 3:16 con Hechos capítulo 16, versículo 25. Y aquí voy a hacer un comentario. A medianoche, nos dice el texto, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros privados de libertad escuchaban. Algo que yo añoro, y es algo que no veo, es cantar himnos de alabanza a Dios, de la forma en que lo cantan los privados de libertad. Hay algo en ellos que cuando cantan, para mí conmueve los cimientos más profundos de nuestro ser. Y yo pensé que era yo la que estaba exagerando hasta que un día escuché el testimonio de, se me va el nombre del pastor, pero él trabaja en 3ABN y él tiene un ministerio de cárceles en Estados Unidos. Y él mencionó lo mismo. Él dice, no he escuchado en ninguna iglesia la forma, el espíritu, la entrega que hay cuando un privado de libertad canta a Dios, alaba a Dios,
a través de himnos y cantos espirituales. Y yo me imagino a Pablo y Silas cantando en esa prisión. Habían sido azotados, estaban sangrando, tenían los pies asegurados. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? ¿Cómo adorar a Dios y cantar himnos de alabanza a Él en una situación como esta? Pero esto fue lo que transformó la vida del carcelero de Filipos. Él y toda su familia, se entregaron al Señor gracias al testimonio de Pablo y Silas, que estaban orando y cantando himnos a Dios. Esos cantos son los que transforman. Y el día que nosotros empecemos a cantar himnos de alabanza a Dios que transformen vidas, estaremos finalmente cantando himnos de alabanza a Dios con un entendimiento, pero más que nada con espíritu. En espíritu nos hace falta cantar de corazón, que cada palabra venga de lo más profundo de nuestro corazón, porque tenemos una experiencia que nos lleva a cantar de corazón. Esto era lo que Pablo y Silas hacían. Su canto venía de ese caminar con Dios, que estaban gozosos de haber pasado por esta experiencia, estos azotes, por lo que Jesús también pasó. Estaban cantando de corazón porque tenían una experiencia con Cristo y estaban cantando de esa experiencia, algo que viene del corazón, no solamente eran palabras. Y ojalá que tú y yo, el día que vayamos a la iglesia, veamos los himnos y que podamos cantar en espíritu y en verdad, pero ese canto solo puede venir si tú has estado caminando con Dios durante la semana. ¿Cómo puedo yo cantar y alabar a Dios si yo no he tenido contacto con Dios durante toda la semana? Ni siquiera he abierto la Biblia, no he orado, no he hecho nada. Y cuando llego a la iglesia el sábado, empiezo simplemente a decir palabras, pero falta ese espíritu, ese cantar que viene de una experiencia de caminar con Dios. Se los digo porque el canto de esos 400 hombres privados de libertad en la Judita, a mí me transformaron. Sus cantos me demostraron que yo cantaba palabras, pero no cantaba con base a una experiencia con Dios. Wow, qué diferente. Así que hay un elemento horizontal para la adoración, ya que al cantar, los miembros de la iglesia en cierto sentido están hablando entre sí. Y este texto de Efesios capítulo 5, versículo 19 de la Nueva Versión Internacional está diciendo lo mismo que yo acabo de decir. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace que los cantos transformen vidas. El objeto específico de la alabanza musical es el Señor, como se indica en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Qué diferencia es cantar con el corazón
y cantar solamente palabras. La acción de gracias en Efesios capítulo 5, versículo 20, que se describe en paralelo a la alabanza de Efesios 5, 19, debe ofrecerse a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a veces me puse a pensar en ese texto que dice, en vano me honran. No soporto sus sacrificios, no soporto sus cantos, porque no vienen del corazón. La expresión canciones espirituales viene del griego neumáticos y destaca el papel del Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Así que Pablo nos hace la exhortación de que la adoración incluye a los tres miembros de la deidad. Cantamos cánticos espirituales a Dios a través o en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Y concluimos con una cita de la hermana White que viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 446, que nos dice: Dios es glorificado con cantos de alabanza que proceden de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Qué cambio tenemos que hacer en nuestro estilo de vida para llegar a cantar cantos que proceden de un corazón puro, lleno de amor y de devoción a nuestro Padre Celestial? Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe versar sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabor a murmuraciones o quejas. La caridad o amor, que es el vínculo de la perfección, es lo que nos debe rodear, es lo que nos debe unir. El pegamento de la unidad entre cristianos debe ser el amor a Dios y el amor entre nosotros. El amor a Dios y los semejantes fluye naturalmente en palabras de afecto, simpatía y estima por nuestros hermanos. Y sabes, me quedé pensando que eso es lo que hace falta en nuestros hogares. Palabras de afecto y no palabras que golpeen o que hieran. Es algo que necesito aprender y estamos pidiéndole al Señor que nos ayude, que transforme, que estemos llenos del Espíritu Santo y que si el Espíritu Santo nos llena, la primera manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor. Amor hacia nuestro Padre y amor a los que nos rodean. La paz es la siguiente manifestación. Así que la paz de Dios va a imperar en nuestros corazones. Nuestras palabras no serán vanas, ni vacías, ni frívolas, sino que tenderán al consuelo y a la edificación. Qué importante es que nuestras palabras edifiquen y no destruyan a las personas que nos rodean, en especial a las personas que decimos que amamos. Hay mucha tela que cortar aquí. Señor, no soy la persona más indicada para hablar de esto, pero tú así lo has dispuesto. Mucho, necesito mucho el Espíritu Santo. La gratitud que nos llena y la paz de Dios que impera en nosotros nos induce a entonar
corazones, en nuestros corazones, alabanzas al Señor y hablar de la gran deuda de amor y agradecimiento que tenemos con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que nos amó tanto y que murió para que nosotros pudiéramos vivir. De eso es lo que debemos cantar y alabar a nuestro Padre por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas, entremos por las puertas del templo con acción de gracias y vayamos al atrio con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Solamente Dios es digno de alabanza, de gloria, de poder. La ofrenda más aceptable por Dios mismo proviene de un corazón agradecido y lleno de alegría. Y concluimos nuestro comentario de hoy diciendo, nadie en cuyo interior more el Salvador lo deshonrará ante otras personas, interpretando música instrumental que aparte la mente de Dios y el cielo para fijarla en cosas livianas e insubstanciales o de poca importancia. Y es más, me atrevo a decir que si en nuestro interior mora el Espíritu Santo, nuestros cantos se elevarán para honrar a aquel que tanto nos amó y no para que la gente vea qué tan bonito puedo cantar o qué tan bonito puedo tocar el instrumento. Que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios. Solamente Él es digno de toda alabanza y gloria. Si hoy no has experimentado una transformación en tu vida por la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, quisiera invitarte a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Nos has llevado a comprender qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones podremos cantar himnos de alabanza a tu nombre con el corazón. Permítenos, Señor, a partir de hoy, caminar, tener un estilo de vida en donde tú estás, Señor, en nuestra mente, nuestro corazón, que cada decisión que tomamos podamos recibir de la sabiduría que tú solo puedes dar y que al estar caminando contigo todos los días, cuando vayamos al templo, podamos cantar de corazón por todas las maravillas que hemos visto que has hecho en nuestras vidas durante la semana. Que cada día podamos tener una relación más profunda con nuestro amante Salvador y que cada día podamos ver su presencia, cómo transforma nuestro carácter y podamos cantar llenos de agradecimiento por los grandes milagros que ha obrado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia con cada uno de nosotros y que a partir de hoy, al igual que los pajaritos que cantan a primera hora de la mañana, nosotros podamos elevar cánticos de alabanza y agradecimiento a Dios todos los días y que al ir al templo podamos hacerlo con el corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu paciencia con nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido día. Amén. Nos quedamos ahí mismo para despedir nuestra transmisión con nuestro lema.
Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. ¿verdad que sí? Todos juntos rumbo al cielo, con las manos arriba como Massinger, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús, hoy en las voces de sus hermanos en Cristo, Rosita y José Moreno, deseándoles que ustedes pasen un feliz día. Los esperamos mañana, si así el Señor nos lo dispone, desde las 6:30 de la mañana. Bendiciones. Mantengámonos todos conectados a Jesús. Bye bye.